La naturaleza siempre esconde muchas cosas para que las personas las descubran. Los esfuerzos de supervivencia, el desarrollo o simplemente un momento de paz en la vida en torno a una competencia feroz nos hará ver la vida más diversa y rica. En el continente negro de África, el punto de encuentro de animales extraños y especiales muy probablemente atraerán tu huella de descubrimiento. Estés donde estés, deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través del video. La emoción de los monos enfureció al leopardo y la horrible masacre que siguió. La naturaleza salvaje de África siempre tiene el potencial para las batallas más feroces. Pueden ser guerras de caza, luchas territoriales. La naturaleza de estas guerras siempre revela lo más salvaje y feroz del mundo animal. En la naturaleza, los monos son un animal interesante. Los monos siempre nos emocionan y sorprenden. Sin embargo, como otros animales, los monos también tienen enemigos. Muestran irritación, ira, enseñando los dientes y mordiéndose los labios cuando se enfrentan a los depredadores. Este es un acto de amenazar al oponente y también una forma de mostrar disposición para pelear. La emocionante batalla filmada en la reserva Sabi-Sands en Sudáfrica muestra un leopardo trepando imprudentemente a un árbol para cazar babuinos. En el video se puede ver, a pesar de su excelente habilidad para trepar a los árboles, los leopardos no pueden derrotar a los babuinos en la casa en la que viven. Tan pronto como el leopardo llegó a la copa del árbol, los babuinos descubrieron las intenciones del depredador. Ser descubierto muy temprano hizo que el leopardo se sorprendiera y se pusiera nervioso. Sin saber si atacar o retirarse. Al ver la vacilación del leopardo, los babuinos saltaron amenazadores, provocando el pánico del leopardo. Luego tropezaron y cayeron en la rama de un árbol. El leopardo corrió tan rápido como pudo hacia los arbustos cercanos. En la naturaleza, los leopardos son siempre uno de los enemigos de los babuinos. Porque este gran felino nunca perdona a los monos cuando se les da la oportunidad. Por lo tanto, los babuinos siempre están alertas cuando se enfrentan a los leopardos. Por lo general, en el clip a continuación, los monos emitieron rápidamente un grito muy fuerte para advertir a sus compañeros humanos y asustar a sus oponentes cuando vieron al leopardo acercándose a la orilla del río. Temiendo que estaba en peligro de ser atacado por monos, este leopardo se escapó de inmediato. Mientras tanto, unos monos temerarios no dudaron en perseguir al leopardo. La naturaleza salvaje no tiene preferencia ni piedad. Este lugar es el lugar de los poderosos. Los débiles serán presa de los fuertes.
Imagina lo que sucede cuando los babuinos no tienen tiempo de escapar a un árbol alto cuando se encuentran con un leopardo. ¿Los leopardos serán intimidados tan fácilmente como antes? En la sabana, un leopardo acecha una tropa de babuinos. Este lugar no es la fuerza de los monos. El leopardo se dio cuenta de que había llegado la oportunidad. Comenzó a atacar ante el caótico vuelo de los monos. Un babuino yacía bajo las garras de un leopardo. Mata a su presa y luego se va por miedo a los monos. Los leopardos y los babuinos son dos enemigos predestinados. Entre ellos suelen tener acalorados conflictos en los árboles. Ambos carnívoros estaban indignados cuando se encontraron. Sin embargo, el leopardo sigue siendo un depredador mucho más hábil que su oponente. Mientras estaban absortos en la alimentación, los monos no notaron que un leopardo acechaba cerca. Cuando se descubrió, ya era demasiado tarde y este desafortunado mono bebé fue el resultado de ser negligente y perder la vigilancia. Vale la pena mencionar aquí que aunque es fácil atrapar al mono bebé, el leopardo es tan cruel que no mata al oponente de inmediato. En cambio, atormentó lentamente al mono durante mucho tiempo antes de dar el golpe final. La naturaleza salvaje es muy poética, pero también extremadamente dura. La vida en la sabana selvática opera según la ley de la fuerza y la debilidad. Es muy cruel, los animales siempre tienen que luchar para sobrevivir. Un leopardo cazó con éxito a un mono. Desafortunadamente este mono acaba de convertirse en madre no hace mucho, todavía está cuidando a un niño pequeño. Al ver que el leopardo se llevaba a la madre, el mono bebé rápidamente corrió tras él. Trató de aferrarse al cuerpo de su madre a pesar de la amenaza del leopardo. Demasiado inmaduro e inocente, aparentemente sin darse cuenta de que la madre mono ha fallecido y también está en peligro, el bebé mono desconcertado se aferra al cuerpo de la madre. Finalmente, es traído por el leopardo y lo mata después de unos minutos de juego. En las tierras salvajes de África, los perros salvajes son una fuerza prominente. E incluso los depredadores notorios como los leones, las hienas, los leopardos y los cocodrilos deben abstenerse un poco de ellos. No solo los perros salvajes, hay muchos animales que viven aquí con una gran cantidad de manadas. Necesitan territorio para alimentar y garantizar la seguridad de sus crías. Frente a un número cada vez mayor de jóvenes, los perros salvajes casi no tienen otra opción. No pueden enfrentarse descaradamente a leones y hienas, lo que hace que sus rebaños paguen un precio más alto del que obtienen.
Para solucionar este problema, los principales perros salvajes organizaron una invasión para apoderarse del territorio de los babuinos. Los babuinos son animales muy sociales. Viven en grupos y son claramente jerárquicos, con miembros y gobernantes determinados por la forma en que se comunican. Poseen fuertes músculos mandibulares, ojos muy juntos. Los babuinos son uno de los animales más feroces con colmillos afilados como navajas. Tienen un pelaje espeso a excepción de la cara y la grupa sin pelo, lo que les permite sentarse cómodamente. Los babuinos exhiben dimorfismo sexual a través del tamaño del cuerpo, el color y el desarrollo canino. Por lo general, los enemigos de los babuinos son los cocodrilos del Nilo, los leones, los guepardos e incluso las hienas. Sin embargo, se consideran una presa difícil para los jugadores, sobre todo una amenaza para los monos bebés. Ahora tienen que enfrentarse a la invasión de perros salvajes. Los perros salvajes son los depredadores más exitosos de África. Si animales como leones y las hienas tienen una tasa de caza exitosa de más del 20%, se les llama cazadores expertos. Luego, con una tasa de hasta el 80%, los perros salvajes deberían llamarse élite, maestro de los hábiles cazadores. El factor que hace que el perro salvaje tenga éxito es gracias a la combinación de excelentes individuos para formar un equipo fuerte, altamente organizado y disciplinado. Se puede ver que los perros salvajes son una organización de caza extremadamente violenta. Solo un vistazo desde lejos es suficiente para hacer temer a todas las especies. Los perros salvajes encontrarán un oponente digno. ¿Pueden seguir dominando? Aún continuando la búsqueda de presas en grandes números, cuando se dirigía a un sendero, una manada de perros salvajes de más de una docena chocó con una manada de babuinos igualmente grande. El siguiente incidente fue bastante inesperado. El desconcertado grupo de perros tenía fama de ser un poderoso depredador, pero cuando un babuino llegó a amenazar con un tiro, tuvieron que huir. Al ser invadido, el babuino se volvió cada vez más agresivo, persiguiendo a los perros y adentrándose en el bosque. Después de que pasó el pánico, los perros salvajes se calmaron para mostrar su valentía. En ese momento, el agresivo babuino se había dado la vuelta y estaba a punto de asustar a los perros salvajes de nuevo. Sin embargo, el truco del babuino parece no surtir efecto. Los perros han recuperado la compostura, por lo que ya no entran en pánico como antes. El enfrentamiento estalló con fuerza y se desarrolló cada vez más encarnizado. Los perros salvajes son cada vez más brutales y feroces que nunca. Atacaron tan rápido que los babuinos se vieron obligados a huir. La prolongada guerra hizo que ante el abrumador ataque de los perros salvajes, los babuinos no pudieran resistir. Algunos babuinos han sido asesinados.
Los babuinos adultos se vieron obligados a huir con sus crías y fueron tomados por una jauría de perros salvajes. Solo tienen una forma de permanecer en el árbol para esconderse temporalmente de la persecución. Las pitones son animales aptos para muchos hábitats, como sabanas, bosques, desiertos, semidesiertos, zonas rocosas e incluso pantanos, ríos y lagos. También se adaptan fácilmente a hábitats perturbados. Tienen un instinto de caza innato desde que nacen. Sus víctimas rara vez se saben cuando se acercan. Para pitones jóvenes que aún no han desarrollado suficientes dientes para sujetar a su presa, a menudo se acurrucan rápidamente después de atacar para que su presa no tenga oportunidad de escapar. Se arrastran en aguas poco profundas para cazar. A menudo detectan la superficie del agua, confiando en el movimiento del agua para adivinar la posición de su presa. Se acercó suavemente a la presa, se retiró abajo para esperar la oportunidad y luego de repente se arrojó para agarrar a la presa. Al mismo tiempo utiliza todo su cuerpo flexible para envolver con fuerza a su presa y encogerse lentamente hasta que la presa muere de asfixia. Al igual que otras serpientes, con una estructura de mandíbula bastante especial, las pitones pueden expandir sus mandíbulas para tragar presas varias veces más grandes que su cabeza. Al detectar presas en movimiento en su zona de caza, inicialmente se deslizan más cerca y atacan a su presa con un poderoso mordisco. Tras el repentino mordisco, la presa cae al suelo. La pitón comenzó a rodar su cuerpo y apretar para que la presa se asfixiara. Después de 45 minutos, la pitón gigante se tragó por completo a la desafortunada presa. Además del antílope, a veces los cocodrilos también se convierten en alimento para esta pitón agresiva. Particularmente con las pitones de roca africanas, tienen hasta 2 pulmones en funcionamiento, a diferencia de otras especies de pitones que tienen solo un pulmón. En el cuerpo de esta pitón todavía hay 2 diminutas patas atrofiadas que son las patas degeneradas de los antiguos reptiles. Se les considera depredadores y muy agresivos. A menudo atacan a los humanos. Muchos depredadores peligrosos en África han sido presa de ellos, incluyendo leones y hienas, incluso asesinos como tejones de miel.
Con la ventaja de la fuerza y la capacidad de acercarse a una presa silenciosa, es raro que una presa escape de este temible depredador. En un hambre prolongada, esta pitón atacó imprudentemente al leopardo. Con reflejos rápidos, el leopardo no solo escapó del agarre de la pitón, sino que también contrarrestó al enemigo con un mordisco fatal en el cráneo. No mucho después, estalló una rara guerra entre los dos principales depredadores. Los leopardos parecen estar a punto de perder. La pitón comienza a envolver al oponente para sofocar al leopardo. Sin embargo, con su rápida reacción, el leopardo escapó a tiempo y saltó fuera del alcance de la pitón. Se apresuró a morder y arañar todo el pitón. Al final, esta pitón tuvo que morir por su propio error. Se convirtió en comida para los leopardos. Sin embargo, las pitones son un depredador fuerte con la capacidad de exprimir a sus presas hasta matarlas en poco tiempo, pero tienen sus propias limitaciones. Una vez que fallan el ataque, casi no tienen oportunidad con su presa. Especialmente para un depredador profesional como un leopardo, este es un paso extremadamente peligroso. La naturaleza salvaje siempre es cruel y los depredadores siempre luchan por sobrevivir. Aunque es posible que tengan que pagar un alto precio. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Saben cómo aplicar sus observaciones y proponer métodos para hacer frente a situaciones específicas. Este cocodrilo estaba demasiado hambriento para atacar al enemigo, que era una nutria bebé. Parecía que todo iba bastante bien cuando los padres nutrias descubrieron el peligro para sus hijos. Las nutrias continuaron atacando al cocodrilo a pesar de la agresividad del enemigo. Cuando se ve un cocodrilo, los miembros adultos de la familia de las nutrias se mueven valientemente hacia el oponente, mientras que los juveniles intentan alejarse nadando. Después de acercarse para evaluar al oponente, las nutrias adultas se separaron para rodear y atacar al consejo de cocodrilos. Cuando las nutrias adultas tienen la ventaja, sus hijos también se unen a sus padres para derrotar al terrible cocodrilo. Después de un rato de lucha, el cocodrilo finalmente murió en el recinto de la familia de las nutrias, con innumerables mordeduras fatales en la cabeza y el cuello. Número 6. Se sabe que los cocodrilos son depredadores de sangre fría y están listos para atacar e incluso comerse unos a otros cuando el hambre está fuera de control. Sin embargo, tales batallas por la supervivencia siempre cuestan muy caro a estos depredadores. Este cocodrilo en la lucha por atacar a su compañero fue atacado por el oponente y le rompió la mandíbula superior.
El cocodrilo intenta escapar para salvar su vida y puede que tarde mucho en adaptarse a tal carencia, o tal vez se muera de hambre porque no puede cazar. Por lo general, el caballo es una de las presas que hay que temer ante el cocodrilo. Con la ventaja de los fuertes músculos de la mandíbula, si está bajo el agua, este cocodrilo gigante puede desgarrar y ahogar al cocodrilo. Incluso desgarrar el cuerpo del caballo. Sin embargo, esto es un pastizal. Este cocodrilo estaba demasiado hambriento para subir a tierra para alimentarse. Lo que lo hizo inesperado fue que el caballo de repente corrió y lo pateó tan brutalmente que el cocodrilo fue vomitado dolorosamente. O en alguna otra situación estúpida, el cocodrilo intenta atacar al elefante adulto. Pensó que obtendría una comida grasosa, pero lo que recibió fueron dolorosos ataques del animal aparentemente gentil. Debe ser muy difícil para el cocodrilo salvar su vida. Número 4. Intrínsecamente, la pitón no es el oponente de los cocodrilos, a veces incluso tienen que convertirse en presa de los cocodrilos. Entonces, los cocodrilos a menudo se emocionan al ver pitones nadando en su territorio. También fue por esta confianza que los jóvenes cocodrilos cometieron un error fatal. En comparación con las pitones birmanas adultas, estos pequeños cocodrilos no son rival. Las pitones no tardan mucho en derribar pequeños cocodrilos. El cocodrilo fue apretado con fuerza y no pudo salir. La pitón trató de exprimir a la presa hasta matarla, y luego la devoró en el lugar. La confianza en el entorno acuático ha provocado que los cocodrilos cometan errores repetidamente. Un jaguar ha descubierto que el cocodrilo se esconde cerca de la orilla debajo de la hierba, esperando una oportunidad para atacar al enemigo. Pero el jaguar no es un oponente que los cocodrilos puedan ahogar fácilmente. El jaguar no hizo mucho esfuerzo para revertir rápidamente la situación, dejando al cocodrilo gravemente herido. Al final, el cazador se convierte en cazado. Muchas veces los jaguares se han sumergido en el agua para matar y comer cocodrilos. O lo más estúpido es que el cocodrilo llega a tierra y trata de cazar en el territorio del león. La entrada no autorizada más la caza arbitraria dificulta la aceptación de especies altamente territoriales como los leones. Se dio la batalla entre dos notorios depredadores con la ventaja de territorio y números. La manada del león rápidamente aprovechó para matar al cocodrilo y comérselo en el lugar. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego!
emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.